Buenísimo. Ahí está. Bueno, primero que nada, contarles la idea de cómo tenemos estructurado la llamada. Es primero arrancar con una breve descripción de qué es Joders, poder contar con ustedes, contarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo en Argentina y Uruguay. Y después con mi colega Juan Cruz Lecovic, que es fan manager y estratega de la compañía. La idea es repasar primero el contexto global. Hubo varias noticias esta semana, entender un poco cuáles son los temas más importantes para nosotros en lo que es el manejo de carteras, cómo eso impacta en Argentina, y después sí interiorizarnos en lo que es el tema fundamental, que es entender cómo los recientes acontecimientos macroeconómicos están afectando al país y cuál es nuestra visión con respecto al devenir macroeconómico de Argentina. Arranco por la primera parte, que es Schroders. Schroders es una gestora de fondos comunes de inversión con presencia global. Tenemos presencia en más de 38 países. Manejamos activos bajo administración por cerca de $1 billón. Eso, para poner un poco en perspectiva, estamos hablando de casi 2 PBIs de Argentina en activos bajo administración. Tenemos más de 420 personas trabajando en el continente americano, y más de 70 en Latinoamérica. Shores tiene una presencia histórica en Argentina. Abrimos la primera oficina en 1932 y hemos tenido una presencia ininterrumpida en el país. Como gestores de fondos comunes de inversión, donde tenemos un negocio de fondos de administración de fondos comunes locales. La realidad es que tenemos más de 25 fondos, somos líderes en el segmento de gestoras independientes en el país. Actualmente estamos manejando alrededor de $1.4 billón, lo que nos ubica cerca del top 3 en lo que son gestoras independientes en Argentina. Eh, Nuestros principales clientes son compañías de seguros, corporaciones, todo el segmento de soluciones previsionales. También distribuimos nuestros fondos a través de colocadores, y tenemos la suerte de tener unas profesionales de inversión que están basados en Argentina, donde cubrimos ya sea todas las emisiones de provincias, corporaciones y deuda soberana, dándole como input a todos nuestros desde inversiones a nivel global. Desde Argentina cubrimos y damos research al resto de las oficinas de Joders en todas partes del mundo. Creo que una de las principales ventajas es que no tenemos ningún conflicto de interés. Somos exclusivamente un asset manager y nos dedicamos 100% a manejar activos. Y creo que la principal también ventaja es poder tener esta presencia global con un desk local, ¿no? Que nos da muchísima flexibilidad. Hecho los avisos parroquiales, la idea es concentrarnos en la primera parte de la charla, que es un breve repaso de la dinámica global, con lo cual le cedo la palabra a Juan Cruz Lecovic como para avanzar con este tema. Bueno, buen día a todos. Gracias por sumarse. Marian, confirmame si se escucha bien. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, el panorama global un poco es un resumen de 5 o 10 minutos como para no hacerlo tan pesado y poder poner mucho más del foco en lo que es Argentina. Pero al menos hasta lo que fue el año pasado, en la era anterior, Marian, se puede ver, o no, en la siguiente, perdón. Lo que se estaba viendo era lo que se denominaba la excepcionalidad norteamericana, básicamente porque el retorno total que generaban los activos en Estados Unidos superaba con amplio margen al resto de, de las regiones. Y esto un poco se debe porque hay una suerte de círculo virtuoso entre, bueno, Estados Unidos siendo la economía desarrollada que más creció desde lo que fue la crisis financiera global de 2008. Eso daba lugar a que Estados Unidos ofrezca tasas más altas, lo cual propiciaba también espacio a que el dólar pueda apreciarse en un contexto donde el dólar a principios de la crisis financiera global de 2008 estaba en los niveles más depreciados de los últimos 20-30 años. Con lo cual, todo ese círculo virtuoso de crecimiento económico, tasas más altas, apreciación de la moneda, hizo que, como ven a la derecha, Estados Unidos genera un retorno
que más que quintuplicara o cuadruplicara a lo que fue el segundo, que fue la eurozona, todo esto medido en dólares, y al menos hasta 2024 un poco la historia era esta de la excepcionalidad norteamericana, donde la mayoría de los portafolios tenía una sobreponderación a los activos de Estados Unidos respecto al resto del mundo. Esa, si se quiere, esa tesis de inversión es la que empezó a ponerse en jaque a partir de la asunción de Trump. Y nosotros lo que siempre decimos es que Trump tiene como cuatro ejes principales a la hora de tomar, a la hora de plantear su plan económico, que son la guerra comercial o el aumento de los aranceles, la mayor rigidez en temas de inmigración, la desregulación del mercado y la baja impositiva. Los últimos dos son tal vez más favorables para las inversiones. Los primeros dos, por el contrario, son un poco más contractivos en términos de actividad. Y eso hizo que al principio hubiera cierto optimismo y continuara esta excepcionalidad, pero en la medida que fue pasando el tiempo y la guerra comercial, la subarancelaria, empezó a tener cada vez más foco, el mercado empezó a cuestionarse justamente esta excepcionalidad, pensar qué podía llegar a pasar en términos de crecimiento económico con Estados Unidos a partir de justamente lo que sería esta guerra comercial. Y además de eso, cuál sería la reacción de la Reserva Federal en ese panorama. En todo este contexto, como se veía en el primer gráfico, lo que está pasando es que los activos fuera de Estados Unidos le están ganando al equity norteamericano, es decir, en 2025 se estaría rompiendo esa excepción norteamericana. Y digo se estaría, primero porque estamos recién en mayo, segundo porque esta charla tenía un tono el viernes, hoy tiene otro tono completamente distinto a partir de lo que fueron las novedades de este fin de semana, donde China y Estados Unidos acercaron las partes, están ahora en un impasse con una baja arancelaria temporal hasta llegar a un a un punto en común en las negociaciones, pero el mercado está mucho más optimista en que tal vez la guerra comercial sea más algo transitorio o temporal que algo más estructural y permanente, y eso un poco se vio reflejado en el movimiento de los activos en general de el día de ayer, donde subieron las acciones, el dólar volvió a apreciarse en un contexto donde venía depreciándose muy fuerte, las tasas fueron fuertes para arriba, esta señal de rotación de portafolios saliendo de renta fijas a renta variable. Pero bueno, en concreto, tal vez lo que empezamos a preguntar es, bueno, esta guerra comercial y a partir un poco de lo que fueron los dichos de Powell, el presidente de la Reserva Federal, es bueno. Hoy lo que ve la Reserva Federal y un poco lo que ve el mercado es que a partir de esta guerra comercial hay riesgos a que aumente el desempleo y hay riesgos a que aumente la inflación. Es decir, hay riesgos de que los dos mandatos de la Reserva Federal se vean perjudicados y en ese contexto, bueno, si el desempleo sube, la Reserva Federal debería bajar tasas, si la inflación sube, la Reserva Federal debería subir tasas y en ese contexto justamente lo que decía es que la Reserva Federal decidió tomar una pausa o continuar la pausa de enero y marzo, en el sentido de, bueno, estamos en un terreno contractivo de tasas, todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos. En la actividad comienzan a verse algunos efectos, fíjense que sobre todo en el gráfico de la derecha, cómo se ha corregido bastante a la baja lo que es la expectativa de crecimiento económico para las principales economías del mundo. Sin embargo, en inflación todavía no se ven los efectos y como todavía tampoco se sabe si a ciencia cierta habrá o no efectos negativos, al menos por ahora la Reserva Federal decidió tomar una pausa. Entre paréntesis, acaba de salir el dato de inflación de Estados Unidos, lo que es el índice del CPI. La mediana de los economistas esperaba que sea 0,3 mensual, salió en 0,2, con lo cual la inflación de abril estuvo por debajo de las proyecciones. Y en algún punto eso le da cierto alivio al mercado o puede mantener este riscón. Las tasas por lo menos por ahora están comprimiendo. eh, y eso es como tal vez hace una semana donde o a principio de abril, cuando fue el Liberation Day, el 2 de abril, el sentimiento era muy negativo al punto tal de que el S&P casi cae en lo que se conoce como bear market, una corrección de 20% de los máximos. Hoy por hoy hay un optimismo mucho mayor, producto de que la guerra comercial, al menos por ahora, pareciera tener solo efectos transitorios y la verdad que por lo menos en términos de inflación, de muy bajo impacto por ahora.
esto es día a día, es, como dice la Reserva Federal, en modo data dependent o wait and see. Todavía hay mucho, hay que dejar correr el agua bajo el puente para ver cuáles son los efectos reales sobre la economía, pero al menos por ahora que sea algo transitorio es una muy buena noticia para los activos financieros en general. Juan Cruz, un poco lo que vimos desde la asunción de Trump es quizás un dólar debilitándose con respecto al resto de las monedas, commodities, algunos corrigiendo fuerte, como es el caso del petróleo, quizás el día de ayer ¿no? Se dio un poco el movimiento contrario, pero ¿cómo pensás que esa dinámica puede afectar a países como Argentina, ¿no? Que son tan dependientes de los commodities y sobre todo la apreciación que vimos en monedas de los países vecinos, ¿no? Eh, bueno, respecto a Argentina, y ya metiéndonos bien en lo que es el nuevo esquema o la fase 3 como lo denominó el gobierno, me parece como importante primero destacar que Argentina pasó de un esquema de crawling peg, donde vos ibas controlando los movimientos diarios del tipo de cambio nominal, a uno de libre flotación entre bandas, lo cual en un espectro de tipo de cambio rígido y tipo de cambio flexible, nos movimos hacia el lado flexible, y eso hace que, al menos desde mi punto de vista, hoy seas mucho más dependiente de lo que son los términos de intercambios que tal vez de lo que podía hacer tiempo atrás. Nosotros lo que decíamos es que cuando vos tenés un crawling peg, eh, es, es fundamental todos los días ver cómo le fue al Banco Central en el MULC si compró o vendió reservas. Dado que vos fijás el precio, la única variable que te queda libre es las cantidades. Y en esas cantidades, lo relevante es si el Banco Central está comprando reservas, con lo cual te está comprando tiempo para que continúe el esquema, o si está vendiendo reservas y cada día tiene menos tiempo para que continúe viviendo ese esquema. En ese contexto, resulta es sumamente relevante ver día a día cómo interviene el Banco Central en el MUL. Con un esquema de tipo de cambio libre, vos lo que ganás justamente es grados de libertad, y en esos grados de libertad hoy se puede ajustar las cantidades o el precio. Si bien el Banco Central ha decidido no intervenir dentro de las bandas, tampoco el Tesoro, tiene la potestad de hacerlo. Si eventualmente quisiese, podría comprar dentro de las bandas. Lo que es seguro es que va a comprar en los límites, porque si no el esquema no funcionaría. Si el tipo de cambio toca el techo, el Banco Central va a vender todos los dólares que le demande el mercado. Si el tipo de cambio toca el piso, el Banco Central va a comprar todos los dólares que le venda el mercado. Con lo cual, sacando esos dos escenarios, dentro de las bandas el tipo de cambio, perdón, el Banco Central puede libremente comprar o no, pero en tal caso, eh, son los flujos los que van a decidir el precio, y en esos flujos no sos tan dependiente de lo que el Banco Central haga entre comprar y vender reservas. O mejor dicho, estando dentro de las bandas, no necesitas que el Banco Central compre o venda reservas para que el esquema pueda continuar o siga teniendo vida. Si a eso le sumas además que un acuerdo con el fondo que se firmó por 20 billones, de los cuales 12 billones, es decir, el 60% del acuerdo se desembolsó al inicio, ya tuviste un fortalecimiento de reservas tal que te permite dejar el objetivo de acumular reservas en un segundo plano. Yo lo que siempre digo o lo que discutimos internamente es, hoy acumular reservas para el Banco Central es un objetivo deseable, pero no es un objetivo principal. Hoy el objetivo principal es desinflar la economía, que la inflación continúe este sendero bajista que viene mostrando desde diciembre de 2023, em, pero a su vez tratar de mostrar un perfil de vencimiento más sostenible, tal que contribuya a que el riesgo país siga bajando y que el siguiente paso sea que el mercado se te abra el acceso a los mercados para poder refinanciar los vencimientos de tu deuda de julio, bueno, ya julio estamos muy próximos, pero de enero de 2026 en adelante. Un poco el objetivo del gobierno y del acuerdo con el fondo es tender este puente para poder llegar a los próximos vencimientos con un banco central, una hoja de balance del banco central mucho más fortalecida, y de esa manera ver si el mercado se puede convencer de que este esquema actual es sostenible, y si este esquema actual es sostenible, empezar a refinanciar los vencimientos y que Argentina no dependa tanto de
los dólares que puede llegar a generar la balanza comercial, sino más bien de ir refinanciando sus vencimientos a partir de que justamente su deuda luce mucho más sostenible. Em, Entonces, Juan Cruz, en- o sea, en resumen, vos decís, quizás no es tan relevante en un esquema donde se consiguieron tantos dólares para, diría, Upfront. afrontar o darle más solidez al balance del Banco Central. No es tan relevante mirar si el Banco Central compra dólares de forma constante, sino que hoy mirar términos de intercambio o otras variables tienen mucho más sentido. Pero la pregunta quizás obvia es, bueno, el programa con el fondo también tiene metas de reservas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar si el Banco Central no está interviniendo dentro de las bandas, no está acumulando reservas? Es probable que no se cumplan las metas que tiene el Banco Central de acumulación de reservas. ¿Cuál es la visión que tenés al respecto? Bien. Eh, Respecto de lo que son las metas con el fondo en la acumulación de reservas, hay dos formas de cumplir con la meta. Una es que el Banco Central intervenga en el mercado comprando los dólares que sean necesarios y a grandes rasgos de acá al 15 de junio el Banco Central, o sea, de acá a un mes, el Banco Central debería comprar algo así como 4.000, 5.000 millones de dólares de reservas, lo cual luce bastante desafiante, por no decir muy optimista que pueda llegar a lograrlo. Otra forma es empezando a obtener vencimiento, eh, saliendo a endeudarse en dólares con el mercado, que de hecho los acuerdos con el fondo, la esencia que tiene es que el fondo aparece cuando un país tiene un problema principalmente de balanza de pagos y es un puente para que, para que ese país se normalice y pueda volver al mercado a obtener ese financiamiento dándole salida al fondo. Con lo cual, en esa esencia, eh, es algo, es un objetivo deseable también que el Tesoro comience a encontrar financiamiento en dólares por parte del mercado. Con lo cual, eventualmente, para cumplir con las metas del fondo, se podría recurrir justamente a la emisión de deuda. De hecho, se hablaba de unos pesos link, esto de, o sea, lo inverso a lo que es los dólar link. En lugar de suscribir con pesos al movimiento del tipo de cambio, se suscribe en dólares y en realidad se termina obteniendo una tasa de rendimiento en pesos sobre eso, sobre esa nueva emisión. Pero el punto para mí, y esto ya es opinión o es bastante subjetivo lo que voy a decir es, en la forma en que yo concibo el acuerdo con el fondo, la experiencia que viene mostrando este acuerdo desde el acuerdo de Macri y sobre todo lo que tiene que ver la sostenibilidad de la deuda, yo considero que la meta fiscal termina siendo mucho más relevante que la acumulación de reservas o la meta monetaria. En algún punto, si vos lográs cumplir o sobrecumplir la meta fiscal, todo lo demás tal vez tiene un tinte mucho más, quizás más anecdótico, más adyacente. El punto sería que si Argentina sigue sobrecumpliendo las metas fiscales, perdón, voy un paso para atrás. Durante más de 100 años, probablemente el gran problema que tuvo Argentina es tener un déficit fiscal crónico sin financiamiento por parte del sector privado. Eso hizo que durante mucho tiempo vos acumularas muchos desequilibrios. Si vos empezás a tener superávit fiscal, lo que podés hacer es desandar todo ese camino de desequilibrios durante todo este periodo y entiendo que el fondo lo entiende también de esa misma manera, por eso es que tal vez es mucho más prioritario lo fiscal, las metas fiscales que el resto de las metas. Con lo cual, dada esa visión, si Argentina incumple con la acumulación de reservas y sobre todo, si en ese incumplimiento no es que el Banco Central está vendiendo reservas en un esquema donde no debería vender, sino simplemente no acumuló tal vez a la velocidad que se esperaba, que para mí era un objetivo bastante agresivo, si se quiere, en ese contexto, tranquilamente podría haber un waiver. Creo que el FMI no va a poner grandes reparos si no cumplís con las reservas, insisto, y no estás vendiendo, porque también eso es lo importante. Si el Banco Central se pone a vender reservas dentro de la banda para bajar artificialmente el tipo de cambio, el FMI le va a decir, no, espera, esto no es lo que acordamos. Pero en este esquema donde habría libre flotación sin intervención del Banco Central ni del Tesoro, no creo que sea un problema mayor
Y además, también siendo muy honestos, si de los 20 billones que te prestan, 12 ya te han hecho ese desembolso y en esta revisión de junio habría 2 billones más, bueno, ya te estarían haciendo un desembolso del 70% del programa. Medio que las metas en general quedan un poco a un costado, dejan de ser tan relevantes. Perdón por la extensión de la respuesta, Mariam. No, 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 ahí Alejandro nos hace una pregunta que creo que va a tener sentido abordarlas hacia el cierre de la charla, donde básicamente la pregunta es ¿qué está faltando para que el riesgo país llegue a los 500 puntos básicos? ¿No? Que es una pregunta que nos hacemos nosotros de forma recurrente, pero creo que va a ser oportuna abordarla en el momento que veamos cómo está cotizando Argentina contra el resto de los países. Así que Alejandro, ahora la contestamos. Dinámica fiscal, bueno, mencionabas lo importante de que Argentina no se desvíe de estas metas. ¿Cómo estamos viendo esta dinámica? Bueno, en ese sentido, la verdad es que el día que se anunció la salida del cepo, creo que algo que de alguna manera fortaleció la salida fue el compromiso por parte de Luis Caputo de sobrecumplir la meta con el fondo. Ahí las metas están puestas en términos nominales porque así es como se establecen, pero los 10.500, en realidad los 10,5 billones de pesos de superávit primario son aproximadamente 1,3 puntos del PBI según las proyecciones del FMI. Y lo que dijo Caputo es que Argentina va a sobrecumplir esa meta con un superávit de 1,6. Em, la realidad es que dentro de lo que es lo fiscal, parece que hay poco espacio como para seguir bajando de manera agresiva el gasto, como se hizo en 2024, donde gran parte de eso, de esa baja, vino por parte de lo que fue la suba de inflación o la licuación a partir de la suba de inflación de diciembre. Y quizás hacia adelante continuar reduciendo el gasto es bastante más desafiante. Y un poco tal vez lo que viene mostrando una mucha mejor faceta es la recuperación económica y esa recuperación económica una suba en lo que es la recaudación. Recordemos que en este 2025 el impuesto país ya no está más vigente y sin embargo la recaudación en términos reales sigue creciendo producto de esta recuperación económica que se está viendo, que al menos hasta febrero se veía de manera muy, muy robusta. En marzo comenzaron los ruidos respecto de lo que puede ser lo que podía ser el cambio de esquema cambiario, y en marzo probablemente, cuando se conozcan los datos de MAE, veamos una caída bastante abrupta. Las consultoras, o al menos lo que hemos podido ver, estiman que en marzo habría caído 1% en términos mensuales, pero la realidad es que si uno viene viendo la dinámica de abril, daría la sensación de que parte de esa caída se recupera y con parte de esa caída se recupera, eh, lo que se vio fue que la recaudación volvió a crecer en términos reales, en términos interanuales, con lo cual no creemos que la meta fiscal, al menos por ahora, esté en peligro. En ese sentido, nosotros siempre destacamos que el año pasado, cuando la oposición trató eh, de alguna manera, poner algunos palos en la rueda en lo que es el objetivo fiscal, a partir de tanto empujar iniciativas para el pago de las jubilaciones como para el presupuesto universitario. Nosotros siempre decimos son eh, dos, dos temas muy sensibles para Argentina. Bueno, en ese sentido, la verdad que el gobierno estuvo muy firme y teniendo la posibilidad de negociar con parte de la oposición, eh, poder vetar ambas leyes y que eso no dinamitara lo que es el objetivo fiscal. Entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que han ganado mucha credibilidad y al menos por la dinámica que viene mostrando en lo que va de 2025, el objetivo de 1,3 con el FMI y el 1,6 que planteó Luis Caputo lucen realizables, y desde ya que cuanto más alto sea el superávit primario, mayor es la sostenibilidad de la deuda y un poco me adelanto a la respuesta de Alejandro, eso es lo que te va a permitir que el riesgo país continúe comprimiendo. Pero no vemos grandes desafíos, o mejor dicho, sí hay grandes desafíos, pero creemos que han podido sortearlo de manera muy exitosa para poder cumplir con el objetivo fiscal. En lo que respecta a la prioridad, ¿no? Decíamos, bueno, la recomposición de reservas quizás hoy es algo deseable, pero
con lo que es el paquete, con el fondo, bueno, se ha conseguido un financiamiento que te permite quizás centrarte en otras prioridades y ahí surge el tema de la inflación, ¿no? Cómo viene la dinámica inflacionaria. ¿Qué estás viendo por ese lado? Nosotros también tenemos algunas mediciones de alta frecuencia, un poco entender cómo esperamos la dinámica inflacionaria para los próximos meses. Bueno, la verdad es que si teníamos esta charla la semana pasada, probablemente lo que hubiésemos dicho de inflación hubiese sido más, o más negativo, tal vez, o bueno, con la salida del cepo y la suba del tipo de cambio oficial, más allá que después haya habido correcciones, y con la dinámica que viste en marzo. Recuerden que en marzo la inflación general del INDEC fue de 3,7 mensual, con esa aceleración respecto a lo que venían siendo todos print de 2, en enero, en febrero, en diciembre, en noviembre, hubiese sido bastante más negativo. Sin embargo, la verdad que con el dato que salió ayer de inflación de Cava, luce bastante alentador lo que se puede llegar a esperar para abril. En particular, ayer salió la inflación de Cava, si no me equivoco fue 2,3 mensual, estaba tratando de, sí, 2,3 mensual, em, con lo cual, y además por cómo se ve la dinámica de bienes y servicios, hay un ejercicio que hace 1816 que a mí me parece bastante interesante. 1816 es una consultora local, donde ellos agarran la inflación de Cava, le ponen los ponderadores de nación y eso le da, extrapolando eso, es un ejercicio que les daría para la inflación de abril 2,4, 2,5, sustancialmente por debajo de lo que hubiésemos esperado nosotros apenas se anunció la salida del cepo y por debajo de lo que estimaba la mediana del REM, con lo cual creo que la gran conclusión es que la dinámica inflacionaria de abril y lo que estamos viendo por ahora de mayo viene siendo mucho más optimista de lo que esperábamos el amplio espectro de analistas, de mercado, consultoras, etcétera. Eh, con lo cual, eso creo que contribuye de manera muy fuerte para la recuperación de los salarios en términos reales y sobre todo, que tal vez es una de las patas importantes o otra de las patas importantes para que el riesgo país continúe bajando, que Milei o que el gobierno pueda mantener un alto nivel de aprobación. La realidad es que solo a juzgar por cómo se movió el tipo de cambio, uno podría concluir, o yo por lo menos creo poder concluir que la salida del cepo ha sido muy exitosa hasta acá. Pasado un mes desde que se anunció la salida, ha sido muy exitoso, a juzgar, como decía, por el movimiento del tipo de cambio. Si a eso le empezamos a sumar print de inflación bajos, es decir, un pass-through bastante más bajo del que se estimaba antes de que se pudiera liberar el tipo de cambio. Que el Banco Central a priori ya dejó de perder reservas como en el esquema anterior. Eh, la realidad es que nosotros esperaríamos que el índice de confianza de gobierno que elabora la DITELA, eh, en lo que es la medición de abril, de mayo, de junio, tal vez muestre un repunte y que si esta dinámica se logra sostener hasta lo que son las legislativas de octubre, la verdad es que Milei se encamina a tener una elección bastante exitosa. Acá, y abro un poco una discusión interna que siempre tenemos, la discusión es, ¿qué es una elección exitosa? O mejor dicho, ¿qué puede ser una mala elección para este gobierno? Y hay como varias discusiones, pero lo que ha mostrado este gobierno hasta ahora es que con una muy baja minoría ha logrado pasar leyes bastante contundentes, como lo es la ley de bases, ha logrado el veto a otras leyes, ha logrado el veto o ha logrado impedir que los decretos de necesidad de urgencia sean vetados, con lo cual, en ese contexto, creo yo que la vara está bastante baja como para decir que el gobierno tuvo una mala elección, o tiene que hacer muy poco para que la elección sea positiva porque pone en juego solamente 2 diputados a nivel nacional y no pone en juego ningún senador, con lo cual en ambas cámaras tiene mucho espacio para ganar representantes, eh, y al menos asegurarse un tercio en alguna de las dos cámaras que le permita por lo menos seguir con este programa. Seguramente el mercado va a empezar a pedir más. Pedir más es empezar a llevar adelante las reformas estructurales que siempre hablamos, que siempre se postergan, que tienen que ver con el tema impositivo, con el tema laboral, con el tema de las pensiones. Y en algún momento Argentina va a tener que avanzar decididamente sobre esas reformas estructurales y para poder hacerlo va a necesitar
por lo menos tener mucha más representación en ambas cámaras. Pero al menos por ahora, el peor escenario o un muy mal escenario donde no llega a tener ni siquiera un tercio en ambas cámaras, creo que se podría evitar y por amplio margen, dada la imagen que por lo menos por ahora sostiene. Juan Cruz, con respecto para terminar con la parte macromonetaria y ya centrarnos en lo que es activos financieros y el view de mercado que tenemos. El tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es, siempre vemos en las noticias y siempre se pone en duda si este tipo de cambio es muy apreciado y pone en riesgo la competitividad de Argentina. ¿Cuál es tu visión y cuál puede ser la historia detrás de un tipo de cambio en estos niveles, ¿no? Bueno, respecto a eso, siempre me gusta hacer varias aclaraciones. En primer lugar, no es lo mismo hablar de un tipo de cambio con un esquema rígido que uno flexible. O con el esquema rígido, el tipo de cambio dura lo que duran las reservas del Banco Central o hasta que en algún momento alguien dice, bueno, no podemos seguir utilizando reservas para sostener este esquema. Con un tipo de cambio flexible, es mucho más genuino a los flujos, y en ese sentido, eh, de nuevo, no es tan dependiente justamente de lo que son las reservas y no importa tanto si el Banco Central compra o vende reservas, insisto, siempre comprar reservas es un objetivo deseable porque eso es lo que te va a permitir en el largo plazo poder empezar a implementar políticas fiscales y cambiarias contracíclicas, que es como los siguientes pasos que Argentina debería dar. Hoy todavía estamos en la curva donde tenemos que empezar a tener una conducta fiscal mucho más ordenada, una vez que eso haya sido consenso y que no importa quién esté gobernando, Argentina sostenga el equilibrio fiscal. Una vez que hayamos ganado esa batalla cultural, pasado eso, podemos empezar a pensar en estas políticas contracíclicas. Pero bueno, para no desviarme tanto respecto a lo que es el tipo de cambio, eh, creo yo que uno de los errores que se suele cometer es tratar de ver el tipo de cambio en términos reales, en términos históricos, y a partir de cómo estás hoy, que estás en el percentil 23, concluir que el tipo de cambio está apreciado. Yo creo que el error ahí parte de que eh, no considera que las situaciones son distintas y que hacia adelante la perspectiva puede ser muy diferente de lo que venía siendo. Básicamente creo que el game changer para Argentina es la balanza energética. Si vos venías de una balanza energética que entre 2011, 2015 y 2019 tuvo un déficit de 2, 5, 8 billones por año y ahora tenés superávit. El año pasado la balanza energética creo que generó un superávit de 5 billones de dólares y hacia adelante se espera que el complejo de Vaca Muerta continúe desarrollándose a punto tal que, según proyecciones del Banco Central de 2023, Argentina a 2030, Vaca Muerta generaría un superávit de la balanza energética de 30 billones de dólares, algo así similar a lo que genera de superávit la balanza comercial del sector agroexportador, es decir, pasarías a tener dos sectores agroexportador. eh, si ese escenario se materializa, creo que nada, creo que eh, el tipo de cambio que hoy en términos históricos luce apreciado, podría apreciarse incluso mucho más producto justamente de estos flujos. Con lo cual, insisto, en la medida que vayamos a un esquema cambiario más flexible y que en ese esquema cambiario más flexible los flujos sean genuinos, eh, creo que el tipo de cambio incluso puede llegar a apreciarse y bastante más respecto de estos niveles, mismo lo que es el complejo minero. Creo que las noticias más positivas que podemos llegar a ver hoy en el diario o en las redes sociales es cuando se anuncian nuevas inversiones de RIGI, porque esas son inversiones extranjeras directas, son entrada de flujo de dólares para inversiones de largo plazo que de alguna manera justifican o incluso podrían empujar que el tipo de cambio de manera genuina pueda apreciarse más a pesar de estar en niveles históricamente apreciados. Vamos a entrar a lo que son activos financieros y un poco hacer un repaso de el rally que tuvieron los distintos activos desde la salida del cepo, ¿no? Si querés un poco repasar ahí y después entramos en lo que es Bopreal, ¿no? Bueno, dale. Respecto de lo que es los activos financieros, bueno, hay un breve resumen de lo que viene siendo el 2025, eh, pero me voy a ir un poquito más para atrás. Si recuerdan,
julio del año pasado la brecha cambiaria había llegado hasta niveles de 50% y empezaba a ponerse en duda el esquema de, bueno, ¿hasta cuándo puede durar el crawling peg? Yo, entre paréntesis, honestidad brutal, yo creía que del cepo se salía en mayo del año pasado, producto de que no veía que podía llegar a sostenerse, o que no era algo, no sé si sostenerse, sino más bien, no era algo saludable para la economía estar utilizando dólares para mantener un esquema de crawling peg del 2% hasta fin de año. No era algo que yo esperaba, sin embargo, fue lo que se me terminó dando en parte porque a partir de agosto comenzó el blanqueo y el blanqueo fue mucho más exitoso de lo que se esperaba. Es verdad que fue mucho más atractivo para los que blanqueaban capitales de lo que había sido el blanqueo de Macri, básicamente porque no tenía penalidad. Eh, Vos podías blanquear sin tener ninguna penalidad fiscal como si tuvo el blanqueo de Macri. Con lo cual eso lo hacía mucho más atractivo. Siempre lo que no hace atractivo los blanqueos es vos no sabés, o mejor dicho, vos sabés con qué gobierno blanqueás, pero no sabés hasta cuándo tenés que sostenerlo. Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, qué tan atractivo no puede llegar a ser. Bueno, la realidad es que en términos de resultados el blanqueo fue mucho más exitoso de lo que se esperaba y creo eso contribuyó a que poco a poco el mercado fuera ganando confianza, fuera ganando o fuera habiendo cierto atractivo en Argentina, ganando apetito hasta llegar a lo que fue la primera quincena de enero, donde vimos los máximos de casi todos los activos. Ahí en enero de 2025 el riesgo país iba a estar en 560 puntos básicos, el Merval arriba de $2.300. La inflación break-even para este año está en 18%. La realidad es que cuando la inflación de diferencia estaba en 30%, yo decía que era optimista. En 18 era, lo único que yo decía es, bueno, la desinflación de Milei fue mucho más agresiva de lo que yo esperaba, entonces como que me permitía decir, bueno, quizás me sorprenda, sin lugar a dudas que si Argentina tiene una inflación interanual de 18%, que hoy luce difícil por los primeros prints de este año, creo que la el apoyo social para Milei puede ser mucho más alto de lo que estamos viendo, con lo cual de alguna manera lo que queríamos plasmar con ese primer resumen es, en la primera quincena de 2025 había muchísimo optimismo sobre toda la economía y sobre los activos financieros de Argentina en general. A partir de ahí, quizás por falta de novedades, por cómo se dilató el acuerdo con el fondo, por la dinámica internacional que empezó a ser bastante más negativa para quizás los commodities. Vos antes, Marian, lo decías que el petróleo ayer subió, pero recordemos que a principio de año el barril de petróleo estaba a $75 por barril y hasta hace 2 semanas llegó a cotizar a $55 por barril. O sea, una baja de $20 de 75 es casi un 30%. Bueno, imagínense que si uno hace el P por Q el año pasado, 30% de caída sería muy fuerte. Yo veía que había proyecciones de algunos economistas que hablaban de una balanza comercial energética superavitaria de 12 billones, corrigiéndola a 9 billones. O sea, Argentina en esa baja del precio del petróleo perdía 3 billones de ingresos de dólares, con lo cual no era menor. Y ahí todo ese ruido empezó a cuestionarse, bueno, hasta cuánto podía llegar a durar el esquema, el nuevo esquema cambiario. Luego, el 18 de marzo, bueno, fue el propio Caputo el que puso, el que le mandó una señal al mercado diciéndole que, bueno, que el acuerdo con el fondo incluía cambiar el esquema cambiario, o él no podía asegurar que el esquema cambiario siguiera. Y eso fue deteriorando muy, muy fuerte las expectativas, a punto tal que el Merval creo que llegó a cotizar debajo de $1.500, con lo cual imagínense una caída de 2.300 a 1.500, eh, bueno, es casi un 40% desde los máximos. El riesgo país tocó creo que muy leve, por muy breve plazo los 1.000 puntos básicos. La inflación en diferencia para este año llegó a estar en 35%, es decir, se habían desanclado mucho de las variables producto en parte porque partías de niveles muy optimistas, pero también por otro lado porque había un deterioro donde el Banco Central iba perdiendo las reservas. Desde el 18 de marzo que Caputo anuncia que el esquema cambiario no iba a continuar hasta que se sale del cepo, el Banco Central tuvo que vender aproximadamente 2.500 millones de dólares, con lo cual hubo un fuerte deterioro que acompañó el deterioro en las expectativas.
Entonces pasamos del optimismo de enero a la fuerte corrección de febrero-marzo, a esta salida del cepo que, como decía antes, viene mostrándose muy exitosa. El gráfico a la derecha simplemente muestra cómo le fue a los activos en general y en particular, si se fijan, los activos en pesos son los que han tenido la mejor performance. Fíjense que en un mes el retorno total de casi 30% de los instrumentos de tasa fija más largos, todo esto medido en dólares, eh, de alguna manera muestra la inversa de lo que venía diciendo, que habíamos pasado del optimismo a un muy fuerte pesimismo y además si a eso le sumas que la salida fue tan exitosa, eh, la verdad es que creo que Argentina tiene una historia para contar mucho más robusta de la que tenía en 2015, 2017, con valuaciones que son mucho más atractivas respecto de 2017, pero con la experiencia de 2019 tan cercana de que, si bien todo puede lucir positivo, Argentina es un país bastante cambiante que, sobre todo cuando cambia las reglas, es cuando más daño le puede llegar a hacer al mercado. El gobierno anunció un BOPREAL para pago de dividendos. Un poco estuvimos tratando de hacer algún análisis con respecto a las experiencias o las condiciones de emisión de los BOPREALes anteriores y llevándolo a lo que sería este BOPREAL Serie 4. ¿Qué conclusiones tenés con respecto a este tema? Y después sí pasamos a un poco la visión de la renta fija, ¿no? Y que, como para tratar de contestar la pregunta a Alejandro de qué necesitamos para llegar al riesgo país de 500. La gran pregunta. Eh, Respecto a lo que es el Popular Serie 4, bueno, primero que nada, sí destacar que el objetivo de este Popular es de a poco ir liberando toda la demanda de dólares cautiva que hay para lo que fue la retención del pago de dividendos durante todo el cepo anterior. Un poco la idea es justamente darle aire a eso y que, vuelvo un paso para atrás, perdón. Cuando se anuncia la salida del cepo se anuncia principalmente para las personas físicas. O sea, las personas físicas se levantan todas las restricciones para poder comprar dólares para atesoramiento, para ahorro, para el motivo que fuere. Para las personas jurídicas no. Todavía sigue habiendo algunas restricciones, pero como bajaron fuertemente las restricciones, vos ahora permitís que el mercado pueda arbitrarse y eso hace que la brecha haya bajado de 200% en el gobierno anterior a promedio 30-40% con este gobierno, o incluso por debajo, perdón, 30-20%, a niveles actuales abajo del 5%. Con lo cual, en la práctica se salió del cepo, en lo legal todavía las personas jurídicas no, todavía siguen dentro del cepo. Justamente para ir liberando ese cepo, lo que el gobierno estableció fue que se va a poder pagar dividendos, se va a poder comprar dólares para el pago de dividendos por el ejercicio 2025, o sea que recién el año que viene, cuando se hayan presentado los balances, se van a poder acceder al MULC para comprar dólares para pagar dividendos, pero por todos los dividendos retenidos del ejercicio 2024 para atrás, sale esta nueva emisión de Bopreal Serie 4, al igual que, o tuvieron una intención similar las Serie 1, 2 y 3, que no era solo para pago de dividendos, sino también para deuda intercompany o deuda con proveedores en el exterior a partir de lo que son las importaciones. Dicho esto, un poco para entender cuál es el objetivo, este nuevo BOPREAL, o el Serie 4, tiene para mí dos características principales. La primera es que la amortización se paga en 2028, con lo cual es la primera emisión de un bono de este gobierno que vence en el próximo gobierno. O al menos el primer bono en dólares, porque en pesos creo que tampoco ninguno, pero en cualquier caso es un bono que vence en la próxima administración, eh, con lo que eso puede llegar a implicar. Y en segundo lugar, es un bono que amortiza el 100% en 2028 y paga un cupón del 3% anual semestral. El punto es que todavía no se conocen todas las condiciones de emisión. Nosotros entendemos que este bono se va a emitir a la par al tipo de cambio oficial, con lo cual, cuando un privado quiera suscribir a este bono, lo que hay que hacer es $100, porque cada 100 nominales son $100, eso multiplicado por el tipo de cambio oficial, que está alrededor de 1130, y luego cuando se dé vuelta para vender esos 100 nominales en el mercado, probablemente no reciba $100, sino un monto menor, producto de
cuál va a ser la tasa que el mercado va a estar dispuesta a convalidar. Eso en la práctica lo que va a hacer es que vos puedas dolarizarte sin perder acceso al MULC, pero a un tipo de cambio que esté por arriba del tipo de cambio oficial, y eso es lo que quisimos plasmar en el cuadro. Si se fijan en la columna, en la tercera columna, lo que ahí calculamos es justamente la brecha que uno estaría convalidando a partir de cuál es la tasa en la cual estaría cotizando este bono en el mercado secundario. Dada la curva de Bopreales y la curva de globales, nosotros esperaríamos que este Bopreal Serie 4, si se emitiese hoy, saldría a cotizar en el mercado secundario una tasa alrededor del 10%, con lo cual uno estaría convalidando una brecha de 24%. Tal vez si hay algo más de demanda pueda llegar a cotizar en 83, 85, siendo optimistas, pero en cualquier caso, con una brecha cambiaria de menos de 5%, un corporativo debería convalidar una brecha de 15% o más para no perder acceso al MUL. Es decir, que hay un costo en mantener ese acceso, un costo que eventualmente los corporativos evaluarán si es alto o bajo. Creo que ahí se adelantó Banco Galicia la semana pasada con una emisión de un bono que era mucho más corto y que al ser mucho más corto, tenés que convalidar o no, ni siquiera hacía falta convalidar una brecha, y eso quizás le sacaba cierta demanda. Por eso después salió la emisión de Superviel, que según fuentes extraoficiales se pidió que se frenara esa nueva emisión, justamente porque le sacaba atractivo a este nuevo preal. Pero bueno, en cualquier caso, em, desde el punto de vista del inversor, creo yo que puede ser un instrumento atractivo porque no deja de ser un título en dólares que te puede llegar a generar un retorno total del 10% anual los próximos 3 años. Desde el punto de vista del corporativo, creo que ahí es un poco más difícil de cuál es la conclusión, porque uno tendría que evaluar lo relevante que es para el negocio mantener acceso al MULC contra estar convalidando una brecha de 20-25%, si es que vale la pena. Todo esto siempre diciendo que se suscriba a la par. Si en tal caso el gobierno considera que quizás es muy agresivo el pricing, tal vez haya la posibilidad de que en lugar de suscribirse a la par se suscriba a un 90%, y ahí las brechas a convalidar serían mucho más bajas. Y ni hablar que si uno está convalidando una brecha de 5, 6, 7% contra un mercado que está en 3, creo que ahí sí tiene todo el sentido del mundo estar entrando en esta emisión para no perder acceso al MULC. Perdón por la extensión de la respuesta, Mariam. No, 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 clarísimo, era un poco un análisis preliminar con los datos que tenemos hasta ahora y tomando como base también las experiencias de los preales anteriores y ahí hicimos este ejercicio de tipos de cambios teóricos, considerando, bueno, que el bono en el mercado secundario va a cotizar a una yield distinta a la que es la yield del cupón, ¿no? Y por último, ya terminando el cierre, quedó la pregunta del riesgo país y la convergencia hacia los pares, nada, pares diría de misma calificación. eh, y bueno, nosotros hemos estado bastante positivos con respecto a la deuda soberana desde hace ya, diría, varios años, con una visión de que Argentina va a converger a los pares de su misma calificación. Pero sí, a ver, esta pregunta de qué más hace falta, ¿no? Qué está necesitando el mercado como para convalidar esos 500 puntos que harían que Argentina vuelva a acceder a los mercados? Así que, Juancho, si podemos abordar ese tema y terminamos con una visión de deuda soberana y de equity. Dale, yo lo que siempre digo respecto al riesgo país, el riesgo país de alguna manera lo que mide o lo que intenta plasmar es cuál es la probabilidad de que un bono se pague o no. Y eso está íntimamente ligado con lo que es la sostenibilidad de la deuda. La sostenibilidad de la deuda depende principalmente de tres variables: del superávit fiscal, de la tasa a la cual vos te vas refinanciando, que es donde está incorporado el riesgo país, y de la tasa de crecimiento. Si un país logra crecer a una mayor tasa, lo que hace es que su deuda pueda ser más sostenible. Si un país tiene un mayor superávit fiscal, lo que hace es que su deuda sea más sostenible, y si un país se puede financiar a una menor tasa, su deuda también es más sostenible. Ahora, de esas tres variables, la que vos manejas con mayor discreción es la del equilibrio fiscal o del superávit fiscal. La del crecimiento económico, vos no la podés manejar de manera directa,
pero sí podés generar condiciones para que sea más propicio invertir y que pueda el país crecer. Y desde ya que la tasa de financiamiento, bueno, es la que el mercado evalúa de acuerdo a tus condiciones generales. Entonces, cuando uno piensa en riesgo país, yo trato de pensarlo en términos de esas tres dimensiones. Y la realidad es que lo fiscal en Argentina viene superando ampliamente las expectativas, pero el mercado de alguna manera ya lo da como dado. Es como, hoy vos tenés superávit fiscal, si vos mejorás lo fiscal, bienvenido sea y seguramente eso se refleja en un menor riesgo país, pero desde ya que si vos llegas a mostrar una cara fiscal más negativa, yo creo que el riesgo país puede empezar a escalar y de manera muy fuerte porque, como digo, es algo que está dado. El crecimiento económico, bueno, vos podés generar las condiciones, pero dependés obviamente del humor de los inversores. En un año electoral, tal vez tomar decisiones de inversión de más largo plazo es más difícil. Entonces, en primer lugar, quizás las elecciones legislativas puedan ser un trigger para que Argentina pueda continuar comprimiendo. La realidad es que en el relativo, no está en esta presentación, pero si vos mirás el riesgo país de Argentina desde los últimos 45 días hasta hoy, en el relativo le ha ido mucho mejor que sus comparables. Le ha ido mucho mejor, por ejemplo, que Angola. Angola es un país que es mucho más dependiente del petróleo, con lo cual también tuvo ese impacto mucho más negativo que el país que nosotros, pero en cualquier caso, es que hasta la presentación, perdón, me pensé que no estaba. No se termina de percibir porque hay muchas líneas, pero la línea violeta de arriba de todo es la de Argentina. Ha tenido, fíjense que está ubicándose por debajo de Panamá, por debajo de Angola, está por debajo de Ecuador, que no entra en el gráfico porque tiene un riesgo país bastante más alto, pero en cualquier caso creo que el mercado entiende que Argentina está yendo por el sendero correcto al mantener un equilibrio fiscal y que eso sea la columna vertebral y que sean inquebrantables con eso. Entonces, dado eso, a mí la verdad que muchas veces me costaba encontrar motivos por los cuales Argentina no lograba mantener esa dinámica positiva. Tal vez había algo de risk-off global, por eso en el día de ayer nosotros lo que vimos es que con el risk-on global le fue muy bien a la deuda high yield, a Brasil la deuda de Brasil le fue mucho mejor que la deuda de Chile, por ejemplo, y a la deuda de Argentina le fue mucho mejor que la deuda de Brasil. Quizás haya algo más de, bueno, cuando no hay apetito por riesgo, los activos más frágiles como los argentinos son los primeros que se venden o los que menos atractivos generan. Cuando cambia el humor global, quizás eso contribuye. Entonces, poco a poco o en la medida que tu riesgo país sea más bajo, quizás dependes algo más del humor global, pero lo que creo yo es que falta para que Argentina decididamente pueda romper la barrera de los 500 puntos básicos y poder acceder al mercado internacional, que el gobierno o que las elecciones legislativas tengan un resultado que sea pro mercado, eh, y que Argentina, sin lugar a dudas, mantenga este sendero fiscal y pueda continuar en la normalización. Si nosotros llegamos a octubre con print de inflación abajo del 2% mensual, ni hablar abajo del 1% mensual, con una imagen de este gobierno arriba del 40%, con salarios en términos reales recuperándose, con la actividad económica recuperándose, la verdad es que yo en ese sentido le pongo cierta probabilidad a que en enero Argentina pueda acceder al mercado a empezar a refinanciar, aunque sea de manera parcial, los vencimientos de enero. Recuerden que más o menos por semestre Argentina tiene que pagar 5 billones de dólares de los globales y los bonares, con lo cual yo creo que hay espacio para que en este sendero de normalización podamos llegar a enero del año que viene, con un mercado que se empiece a abrir para Argentina e ir refinanciando los vencimientos. Si mientras tanto Argentina compra reservas, mejor, pero no creo que sea una condición necesaria para poder acceder al mercado. Con lo cual, quizás y para ser muy concreto y no desviar a la pregunta, ¿qué tiene que hacer Argentina para que el riesgo país continúe bajando? Más de lo mismo que viene haciendo en este tiempo, que creo yo va por el sendero correcto y si puede incluso acelerar sobre ese sendero, será mucho mejor. Buenísimo. Y espero, Alejandro, haber contestado la pregunta. Y para terminar, mirábamos, algo que mirábamos ayer al armar esta presentación era, bueno, la deuda pareciera ser que ahora está cerca de los máximos, pero no así el equity, ¿no? Y un poco
debatíamos con Juan Cruz, qué necesita el equity para volver a los máximos que vimos a principios de este año. ¿Cuál es la visión? Y con eso cerramos y cumplimos con el objetivo de hacerlo en una hora el gol. Bueno, perdón, siempre hago extensa las respuestas, pero porque trato de ser lo más descriptivo posible, pero el riesgo país arriba de 700, si uno lo piensa en términos de tasa, los bonos de Argentina rinden 11%, 4% tasa libre de riesgo, 11% perdón, 7% es por riesgo país, con lo cual hay mucho más de tu componente idiosincrático que sistémico en los rendimientos, con lo cual depende mucho más de lo que haces vos para que le vaya bien a los bonos soberanos de lo que pueda pasar en el mundo, al menos esa es mi visión. Ahora bien, en el equity daría la sensación de que está mucho más acoplado al sentimiento global de lo que están los globales, tal vez porque tengan un componente idiosincrático más bajo que los bonos. Por eso creo yo que los bonos volvieron o están muy cerca de los máximos desde la salida del cepo. Mientras que el equity, fíjense que está en 1800, ya hemos visto, había estado arriba de $2.300 el Merval. ¿Qué creo yo que necesita el Merval para volver a esos máximos y eventualmente poder romperlos, poder romper esta lateralización de hace casi 30 años? Que Argentina pueda romper con el estancamiento económico que viene arrastrando al menos desde 2011. Si Argentina logra romper eso, el equity puede empezar a tener una tendencia alcista de la mano de la actividad económica. ¿Y qué necesita Argentina para romper ese estancamiento? Bueno, condiciones que sean mucho más propicias para las inversiones. Creo que en esa línea eh, el equilibrio fiscal te va a permitir empezar a generar esas condiciones, como tal vez bajar la carga impositiva y también, por eso lo relevante de las legislativas y sin lugar a dudas las presidenciales de 2027, encarar, como decía antes, las reformas estructurales que den un contexto económico mucho más favorable para las inversiones, ya sea para el RI o para otras inversiones, y que eso sea definitivamente el game changer de que Argentina rompa el estancamiento y con eso los activos financieros puedan volver a nuevos máximos o explorar, por lo menos para nosotros, terreno desconocido. Buenísimo. Bueno, creo que es súper claro, que creo que un poco el resumen es, en este sendero todavía hay mucho más valor para destrabar, así que con ese cierre, Ale, te cedo la palabra. Bueno, para mí clarísimo, para mí creo que es un gusto escuchar economistas cuando dan perspectivas positivas y favorables, ¿no? Haciendo lo que hacemos, ¿no? No haciendo olas, tratando de que los objetivos que se persiguen, mantenernos focalizados y no desviarnos de la ruta. La verdad que muchas gracias por la presentación, pues fue muy clara y muy alentadora por otra parte. Así que, bueno, esperemos cuando tal vez volvamos a hacer esta charla post elecciones, bueno, que se mantenga y aún este, sean aún más auspiciosas las proyecciones y las perspectivas. Yo simplemente voy a comentar los próximos, las próximas actividades que vamos a tener en Bridgam. Eh, los invito esta misma tarde a unirse a nuestro webinar en la que vamos a tener a María Eugenia Talerico, que es candidata a diputada nacional por Unión Liberal en estas elecciones porteñas que tienen muchísimo impacto también en la política nacional. Eh, bueno, y también vamos a hablar el día 22 de mayo, la semana que viene, acerca de la diversidad generacional en las organizaciones. Esto también está relacionado con el manejo de las finanzas personales y en digamos, en las previsiones que uno debe tener bueno, para enfrentar un futuro más, este, más relajado o menos angustiante, que es en todo lo que hace a lo previsional. Un par de eventos más para comentarles en el marco de la
Comisión de Sostenibilidad de la Cámara vamos a tratar los aspectos sociales con una charla con Provivienda Social. Esto va a ser en el marco de esa subcomisión de la Cámara, va a ser una reunión presencial el día 28 de mayo. Y el 29 de mayo, acá también destaco muy especialmente una reunión presencial que vamos a tener para evaluar las tendencias salariales y del mercado laboral 2025. Vamos a ver las visiones que tienen Michael Page y Willis Towers Watson acerca del tema. Y bueno, recomiendo especialmente tanto para la audiencia actual como si dentro de sus organizaciones quieren acercar este evento a las áreas de recursos humanos, a las que están relacionadas con las compensaciones del personal. Creo que es muy interesante ver la visión de estas dos empresas que son socios de la Cámara y que van a abordar no solamente los elementos que hacen a la retención del personal clave, sino también a cómo se presenta el mercado laboral hacia adelante, qué es lo que están viendo las empresas a través de encuestas de mercado, nos van a presentar todas esas perspectivas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y en especial a Mariano y a Juan Cruz por las exposiciones y bueno, los esperamos en un próximo encuentro. Buenos días. Gracias.